Cordial saludo, somos estudiantes del curso de Psicología Política y en este momento vamos a presentar la etapa 4, métodos y metodologías. Somos del grupo 343, nos encontramos presentes Cindy Leal, Zuli Vanegas, Bella Esmeralda Villalobos, Brigitte Gualteros y quien les habla, Fernanda Moreno. Cindy, te doy la palabra. Un cordial saludo para todos. Creo pertinente como primer debate dar una definición del análisis crítico del discurso. Entonces entendemos como análisis crítico del discurso a que es una forma de investigar diferentes formas del discurso, ¿no? Entonces estos discursos son aplicados básicamente a la sociedad y pues debemos tener en cuenta también que el discurso se puede dar en diferentes contextos, ¿no? Entonces un discurso puede ser de forma escrita, de forma verbal y asimismo podemos dar un análisis crítico a este discurso. Un ejemplo podría ser como, por ejemplo, nosotros como padres de familia le exigimos a nuestro hijo o le pedimos como una forma de vestir, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestro hijo va a hacer un análisis crítico al momento de decir, ¿por qué mi madre me pide vestir de tal manera? ¿Sí? ¿Qué razones tiene para pedirme que yo vista de tal manera? ¿O con qué intención me pide que yo vista de tal manera? Básicamente, ese es como la definición del análisis crítico. Siendo así, entonces le doy paso a mi compañera Bella. Muy buenas noches para todas. Dando respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política, puedo decir que cabe aclarar que el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para analizar discursos políticos y sociales y su relación con las estructuras de poder. En la psicología política, el análisis crítico se utiliza para analizar cómo los discursos políticos y sociales influyen en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan en relación con la política y la sociedad en general. Sabemos que el análisis crítico del discurso también nos ayuda a entender cómo los discursos políticos y sociales pueden ser utilizados para justificar ciertas acciones o políticas o para mantener la desigualdad social. Por lo tanto, esta herramienta nos permite cuestionar y desafiar las narrativas dominantes para poder crear discursos alternativos y más inclusivos que reflejen una mayor diversidad de perspectivas y experiencias. En conclusión, puedo decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta valiosa para la psicología política, ya que nos permite analizar los discursos políticos y sociales y su relación con las estructuras de poder. También nos ayuda a cuestionar y desafiar los discursos dominantes para poder construir una sociedad más justa y equitativa. Le doy paso a mi compañera Susi. Muchas gracias. Buenas noches para todas. Bueno, yo quisiera, pues ya como complementar un poco, quisiera empezar por decir que el discurso, digamos que le da la oportunidad a las personas de socializar experiencias particulares que son narradas a otros. Además, digamos que se comparten entre sí modelos de acontecimientos y creencias colectivas. Digamos que eso va moldeando como la forma que cada uno representa las diversas situaciones sociales y experiencias propias. La socialización entre políticos se da mediante el discurso, mediante la interacción con los miembros, donde estas personas, digamos que cada uno se encuentra capacitada para defender y explicar sus ideologías. Por ello, el discurso permite la expresión directa y explícita de sus ideologías. Así, el análisis crítico del discurso se da como una herramienta de análisis mediante la interacción entre los políticos, donde cada uno puede exponer y defender sus ideologías. Así, ellos pueden llegar a acuerdos. Y es que el discurso no es considerado solo como la parte del lenguaje oral o escrita, digamos que hace más énfasis
en cómo se utiliza el lenguaje en la realidad, ya que aquí el lenguaje es visto como un evento comunicativo dentro del contexto sociopolítico. Le doy la palabra a mi compañera Brigitte. Gracias. Buenas noches. Para complementar lo que mis compañeras han dicho, hay algunas formas en que el análisis crítico del discurso puede explotarse como una herramienta valiosa, como por ejemplo la identificación del discurso dominante, que examina el uso de determinadas palabras y términos, así como las estructuras gramaticales y retóricas. Se puede revelar cómo se construyen las percepciones sobre temas políticos y sociales. Otro es el análisis de la representación social. Esto puede ayudar a identificar y desafiar la discriminación y la exclusión de ciertos grupos en la política. Identificación de relaciones del poder. Esto puede ayudar a identificar cómo se mantienen y se legitiman ciertas jerarquías y desigualdades en la sociedad, lo que es esencial para un análisis sociopolítico de la psicología política. Y el análisis en la construcción de la identidad, que es importante para entender cómo se forman las identidades políticas y cómo se pueden desafiar y transformar. Es una herramienta valiosa de la psicología política, ya que permite analizar los discursos y prácticas políticas desde una perspectiva crítica y desafía las jerarquías del poder y las ideologías presentes en la sociedad. Gracias. Le doy la palabra a mi compañera Joana. Gracias. Dando respuesta a la pregunta entonces de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta para el análisis sociopolítico de la psicología política, entonces podemos decir que a nivel político este análisis del discurso nos puede ayudar a reflejar un abuso de poder, un tema de desigualdad que se puede dar pues, a nivel de la sociedad, ¿no? También podemos decir que este análisis crítico es una herramienta fundamental, ya que contribuye a dotar de poder a las personas que carecen de él y también contribuye a generar cambios en las personas y los lleva a actuar y a pensar de manera diferente a lo que ya vienen constituidos, por decirlo así. Le doy paso a mi compañera Liliana. Bueno, desde mi punto de vista, el análisis crítico del discurso es una herramienta, ya que a través de este análisis en el discurso se puede identificar lo que son las ideas que quieren expresar ciertos sujetos, cómo estas van a influir en la sociedad o a quién va dirigido. También se puede identificar un tema, una tesis principal y sobre todo cuál es el propósito que quieren comunicar. Entonces, se usa como una herramienta porque se puede también evidenciar cómo hay una influencia que puede tener al momento de comunicarlo. Cuando se pueda realizar o se llega a realizar este análisis crítico, entonces los sujetos pueden llegar a tomar decisiones de participación política. Y es aquí donde yo lo comparo o no lo comparo. Me uno a lo que decía la compañera Bella en cuanto a lo que se puede generar una sociedad justa y equitativa a través de este análisis crítico y poder identificar lo anteriormente mencionado para poder tomar estas decisiones. Y creo que también es motivante para que los sujetos ejerzan como ese ejercicio político. Y también otro punto que nombraban las compañeras es cómo se puede identificar estos tipos de dominancias. Bueno, entonces hasta acá creo que pues dejo mi punto de vista y el de mis compañeras. Muchas gracias a todos por su atención y estas son las referencias que utilizamos. Gracias.